Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Es un placer tener hoy unos ponentes de lujo, como son Mariano Jabonero, secretario de la OEI, Otto Granados, exsecretario de Educación Pública de México y actualmente presidente del Consejo Asesor de la organización, y a Mariano Fernández Anguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. La relación de esta casa con la OEI data de largo. Es una de las organizaciones, sin duda, más potentes y más vitales y con mayor proyección de la gran familia iberoamericana, que este año, si no me equivoco, Mariano cumple 70 años. Llega a su madurez, pero en plena juventud, y le auguro una larga vida. Obviamente, una de las señas de identidad de esta casa es la preocupación por los temas de educación. A partir de ahora, sin duda, educación como uno de los pilares fundamentales de las sociedades actuales. Y desde el prisma de la Agenda 2030 es, sin duda, uno de los objetivos de mayor trascendencia. Bueno, a este tema le dedicaremos especial atención y nada mejor que empezar el año con una intervención sobre la reforma educativa en Iberoamérica. Muchas gracias, bienvenidos a esta casa otra vez, que es la suya. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por acogernos en esta casa que también consideramos la nuestra. Buenas tardes a todos. Este conversatorio, como decía, lleva por título Las reformas educativas en Iberoamérica, entre la realidad y la utopía. Es un tema de especial relevancia y también de oportunidad, teniendo en cuenta que la región ha conseguido garantizar la cobertura educativa, pero, sin embargo, afronta todavía retos del siglo XXI como la calidad y la innovación, entre otros. Para profundizar en estas cuestiones, esta tarde tenemos el gran privilegio, el honor de contar entre nosotros con Otto Granados, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos. A lo largo de su dilatada trayectoria ha ostentado cargos como el de secretario de Educación Pública de México hasta finales del año pasado. Fue embajador de Chile. También tuvo la ocasión de vivir aquí en España, como me contaba esta mañana. Estuvo en Madrid como consejero para Asuntos Políticos de la Embajada Mexicana. También fue director general del Instituto de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey y gobernador en México. Es autor de varios ensayos, de libros sobre políticas públicas, de gestión educativa, y su labor ha recibido reconocimientos a nivel internacional, como el Orden al Mérito Civil que otorga el Gobierno de España, también el Global Leader del Foro Económico Mundial o una distinción del Gobierno estadounidense por sus contribuciones a la población hispana. Nos acompaña también esta tarde Mariano Fernández Anguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, donde coordina el doctorado en Educación. Ha creado y dirige también diversos proyectos digitales como Hiperaula. También es autor de una veintena de libros como Más Escuela y Menos Aula, publicado el año pasado, o La Educación en la Encrucijada. Y moderará la conversación el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Mariano Jabonero, conocido de todos ustedes por toda una vida consagrada a la educación y a la región iberoamericana. Y sin más dilación, les cedo la palabra. Bien, muchas gracias por la introducción, querido Antonio, director de Casa de América, viejo amigo, y muchas gracias por esa presentación también desde la Casa Directora de Comunicación de la OEI. Esta es una ocasión, creo que bastante propicia, que diría un clásico, en tanto que concurren varias circunstancias. Muchas gracias, embajador, por su presencia aquí en este acto. Concurren varias circunstancias que creo que justifican su desarrollo. La primera de ellas es la presentación aquí en España del nuevo presidente del Consejo Asesor de la OEI, que es Otto Granados. Aceptó la invitación a formar parte de nuestra casa como presidente de ese consejo que hemos creado, que se aprobó en la conferencia de ministros que tuvimos en Guatemala en el mes de septiembre, en el cual es un consejo formado por unos 30 expertos de alto nivel de nuestra región, tanto investigadores como docentes, como responsables de políticas públicas, entre los cuales también forma parte Mariano Fernández Anguita, como uno de esos 30 personajes líderes en pensamiento educativo y en políticas públicas, en investigación en el ámbito de educación. Otto Granados aceptó esa invitación, ya ejerce como tal y estamos haciendo la agenda de trabajo de este equipo de asesores que van, digamos, a marcar pautas, líneas, revisiones críticas, sugerencias, apoyos y todo aquello que sea necesario para, digamos, poder nosotros aplicar una política de cooperación pues, más apropiada y más rigurosa desde la OEI. Ese motivo, la presentación de Otto Granados, con su trayectoria como ha
acaba de comentar Eva Mateos, es una de las causas de este acto. Pero por otra parte hay otra que creo que nos preocupa e interesa a todos, que es el analizar las reformas educativas. El reformismo educativo es un clásico, una costumbre ya inveterada en nuestros países. Recuerdo un informe de la OCDE hace 3 o 4 años en los que hablaba que los países miembros de la OCDE en los últimos años han aplicado 800 reformas, con lo cual muestra, digamos, ese activismo reformista. Y la región iberoamericana ha sido una de las que ese activismo reformista, que lo digo de forma gráfica, ha sido más frecuente y ha tenido mayor incidencia en las políticas públicas. Con diferente suerte, con diferente, digamos, recorrido, con diferente proyección, pero permanece, digamos, en ese relato de la educación de nuestra región. Quizás la reforma educativa más ambiciosa de los últimos años ha sido la mexicana. Y Otto Granados ha sido la persona que ha estado al frente de esa reforma educativa, una reforma educativa que tiene, digamos, un alto alcance por su volumen. México es un país de más de 100 millones de habitantes, es un país, digamos, de alta dimensión, complejo, con una gran diversidad geográfica, diversidad lingüística, cultural, y un país en el cual se partía de una situación muy compleja, de la cual por ejemplo, da testimonio, y solamente voy a hacer una referencia, con permiso de Otto, a que con esa reforma en la que Otto participó se acabó con cuestiones históricas como que los puestos de maestros se heredaban de padres a hijos, se vendían o se alquilaban, por ejemplo. Prácticas absolutamente insólitas e inapropiadas para cualquier sistema educativo mínimamente moderno. De ahí se pasó a una reforma que Otto comentará, que supuso un cambio histórico en la realidad mexicana de forma importante. Y por otra parte, a mi izquierda, topológica, está Mariano Fernández Enguita, que es catedrático de sociología y una persona que ha demostrado una actitud de investigación constante, crítica. Yo te he dicho alguna vez, Mariano, que heterodoxa también, pero que creo que aporta una lectura desde el mundo de la academia, de la investigación y del mundo, digamos, de contrastar las ideas a partir de evidencias, a partir de lo que realmente ocurre tanto en nuestro país como en otros países. Y pensar que las reformas son mucho más allá, y voy a hacer una cita que el otro día con él comentaba, a un aragonés ilustre, Joaquín Costa, que decía que una cita no es una cita, es su epitafio, un reformista que aportó mucho bienestar a sus ciudadanos y que su epitafio, su lápida dice, no legisló. Es muy gráfico también ese elemento de que la reforma forma parte de un proceso vital de cambio social, de mejora, de esfuerzo, de inversión pública, de una serie de factores que son al final los que determinan que un servicio público fundamental, un derecho fundamental como la educación, tenga buenos resultados y sea mejor para el conjunto de la ciudadanía. Dicho esto, no me extiendo más, y yo le propondría a Otto que él inicie este conversatorio haciendo una reflexión sobre el contexto del reformismo en Iberoamérica y, en particular, el gran proyecto de reformista que han llevado a cabo en México. Otto, tienes. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Un placer estar aquí y compartir esta mesa tanto con Mariano Jabonero como con Mariano Fernández Enguita acerca de este tema que, como él bien lo dijo, se ha vuelto prácticamente estructural en la historia de América Latina. Yo voy a abordar estos comentarios en los próximos minutos para tratar de contextualizar un poco cuál ha sido el proceso de reformas en América Latina, en Iberoamérica en general. Y en ese sentido, quisiera decir que me encuentro un poquito, digamos, inseguro, porque el título fue definido por Mariano Jabonero, las reformas educativas en Iberoamérica. Hasta ahí está bien, porque le permite a uno más o menos contar cierta historia. El problema es que le agregó 2 puntos y dice entre la realidad y la utopía, y no estoy seguro para dónde me voy a inclinar a la hora que cuente estos comentarios introductorios. Es una pregunta de la cual sigo buscando una respuesta y hasta este momento no la tengo, y no sé si espero que vine con esa ilusión de ver si puedo encontrar si estamos más hacia un lado o para otro. Eso por un lado. Y por otro lado, voy a abordar mis comentarios introductorios desde una perspectiva esencialmente política y de gestión educativa. Y lo digo porque en varios de los textos de Mariano Fernández Enguita, él ha argumentado con especial lucidez y también con un ánimo muy provocativo algunas de los lugares comunes que existen en la discusión educativa, tanto en América Latina como en España incluso, y con algunas
pistas que tal vez nos pueden dar alguna orientación sobre lo que al final yo trataré de dejar sobre la mesa, que es que mi impresión es que estamos entrando como a una tercera generación de reformas educativas en nuestra región. Empiezo por decir, y en este sentido la apreciación de Mariano Jabonero es exacta, de que se ha vuelto parte casi de la historia cotidiana de nuestra región el hablar de reformas educativas. Cuando estaba haciendo estas notitas, busqué en el buscador de Google a la frase reformas educativas en Iberoamérica y me arrojó 6.810.000 entradas. Y luego si le pongo nada más reformas educativas en América Latina, me arrojó 10.4 millones de entradas. Entonces es imposible clasificarlas, verlas, diseccionarlas una por una evidentemente, pero en general suelen agruparse las reformas educativas que se han hecho en la región, y me refiero específicamente al caso de América Latina, como en dos tipos de reformas. Las primeras son las reformas llamadas de ingreso o de acceso, que son relativamente las más sencillas de instrumentar, porque son aquellas que tienen que ver con alcanzar objetivos de cobertura, construcción de escuelas, contratación de maestros, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la política pública depende fundamentalmente de una buena distribución de insumos, de contar con los recursos presupuestales apropiados, cosa que a los ministros de Hacienda no les gusta mucho, no es una de sus prioridades centrales. Y en ese sentido me parece a mí que América Latina y el Caribe, y más adelante voy a dar algunas cifras, en general alcanzó a lo largo de todo el siglo XX algunos buenos resultados en esa materia. Pero el segundo, digamos, grupo de reformas educativas son aquellas que se llaman o suelen conocerse como reformas sistémicas o estructurales, que son reformas que van mucho más dirigidas a la calidad. Y ahí empiezan un poco los problemas políticos y o de política pública, porque son reformas que tienen que trabajar sobre la primera generación de estas reformas de ingreso o de acceso, y sin embargo tienen que ver con elementos mucho más intangibles, menos fáciles de asir en términos de política pública, como son el hecho de introducir cambios, en algunos casos radicales, en ecosistemas complejos que se fueron gestando en la primera generación de las reformas. Se han hecho como consecuencia una serie de arreglos políticos, institucionales, sindicales, corporativos, que es muy difícil de cambiar. Normalmente se afectan intereses creados, ya mencionaba Mariano algún ejemplo en el caso de la reforma mexicana, anticipa tensiones y conflictos normalmente. Yo no conozco de las muchas reformas de América Latina una sola que se haya podido procesar sin algún nivel de conflicto o de tensión, y en ese sentido las hace mucho más complicadas. Nada más déjenme decirles que entre 1979 y 1990 se hicieron en América Latina aproximadamente 39 reformas en 16 países, y en lo que fue, digamos, del año 2000 al 2015 aproximadamente unas 11 reformas más, al menos 50 reformas por lo menos en la región, sin contar algunas reformas importantes o interesantes a nivel subnacional en países, digamos, altamente federalizados, como el caso de México, de Argentina o de Brasil, que son también, digamos, interesantes desde un punto de vista de política pública y de innovación. Pero si nos fuéramos un poquito, ampliáramos un poco el foco y tratásemos de contabilizar aquellas que la OCDE tiene más o menos identificadas desde 1963, cuando se promulgó la primera ley de reforma educativa en Finlandia, pues hablaríamos ya aproximadamente de unas 400 reformas más o menos ubicadas, identificadas en el mundo desde principios de los años 60. Esta es una buena noticia o una mala noticia, realmente no lo sabemos. Lo que sí es importante es que entonces ese reformismo se ha vuelto parte, digamos, ya del paisaje cotidiano en esta materia. Decía yo que en esa primera generación de reformas para el caso de América Latina se alcanzaron logros de cobertura, digamos, relevantes, comparado con otras regiones, quizá con la excepción de algunos países del Asia Oriental, del Sudeste Asiático, los llamados tigres asiáticos de los años 70, de los años 80, que arrojaron, en todo caso, dos datos o dos logros más o menos concretos. El primero de ellos es que las tasas netas de matrícula en educación básica fueron relativamente altas en la región, en ese primer jalón
de reformas educativas, si bien es cierto que con diferencias de país a país. Por ejemplo, a finales de los años 90, las tasas de cobertura en lugares como Chile, como Colombia, Costa Rica, Cuba o México eran mucho más aventajadas que las que había en Brasil, en Dominicana, en El Salvador o Nicaragua, pero en el promedio regional con datos, digamos, relevantes. Y en segundo, que fueron más lentamente, si se quiere, alcanzando también a hacer accesible a más población el servicio educativo, especialmente de los estratos socioeconómicos bajos. Sin embargo, cuando uno compara estos datos, digamos, duros, estos logros cuantitativos con los temas de calidad, ahí el historial es mucho menos impresionante en la región, y se detectaron, digamos, a fines de los 90, en el saldo de esa primera generación de reformas, algunas preocupaciones muy importantes. La primera de ellas, por ejemplo, la tasa de repetición entre los niños latinoamericanos. A finales de los 90, las tasas de repetición hacían, por ejemplo, que un niño pudiera haber permanecido en la escuela por 7 años, pero en realidad su verdadero nivel de escolarización había alcanzado apenas 4 grados en el nivel de educación básica. En segundo lugar, las pruebas, por supuesto, del logro académico. Más adelante tocaré un poco el caso de PISA muy rápidamente, es algo que ya todos conocemos muy bien, o baja calidad respecto de los logros de aprendizaje en el seguimiento de las trayectorias formativas de los niños de nivel a nivel, o incluso en términos de equidad. Por ejemplo, a fines de los 90, en El Salvador, de los 4 deciles más bajos, apenas el 20% terminaba la educación primaria. En cambio, en los deciles más altos era el 85%. En Costa Rica, que es un país normalmente con una tradición más equitativa, los deciles más bajos terminaban la primaria en un porcentaje de un 70-72%. En cambio, los deciles altos en prácticamente 100%, 99%. En México era el 63% unos, el 92% los de deciles altos, y en Brasil era 30% y 95% respectivamente. Y adicionalmente, otros saldos, digamos, menos medibles, pero que iban o atentaban directamente sobre esa segunda generación de reformas más centradas o orientadas a la calidad, como son la proliferación de burocracias ineficientes y de mala calidad profesional casi en todas partes de los ministerios de América Latina, una centralización excesiva que en algunos casos colapsó o generó cuellos de botella importantes para la innovación a nivel del centro escolar o para mayor autonomía de gestión en las escuelas, gastos crecientes en todos los casos, pero ineficientes en términos de los logros de aprendizaje y opacos en muchos de los casos. En efecto, el fenómeno de venta de plazas, de herencia de plazas docentes, creo yo que en el caso de América Latina, quizás el caso de México fue el más acentuado, el más marcado, o incluso con una modalidad de alquiler de plazas. Como ustedes saben, los mexicanos suelen tener una movilidad a Estados Unidos muy constante. Debemos de tener entre primera y segunda generación 31, 32 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, el alquiler de las plazas de alguien que era propietario de una plaza y se la dejaba a alguien durante los 2 años o 3 años que se iba a trabajar a Estados Unidos, era también un fenómeno más o menos habitual en ese panorama. Y por supuesto, cosa a la que volveré al final, pero me parece que hoy es un tema crítico, el cómo enfrentar los altos niveles de resistencia y de conflictos que segundo jalón reformista en América Latina produjo. Nada más les daré un ejemplo. En un lapso de 5 años, entre 1988 y 1993, hubo 9 ministros de educación en Perú, 6 en Brasil, 5 en Colombia y Venezuela, 4 en Chile y 3 en Argentina y en México durante ese quinquenio. Por fortuna me libré de caer en ese, porque fui viceministro 2 años y solamente 1 ministro, así que no caigo ya en esa categorización. Y luego, discontinuidad en las políticas. Como todos sabemos, por muchas razones, las reformas, digamos, o consideradas más exitosas, son reformas que requieren ciclos largos de política,
continuidad y persistencia en su instrumentación, y dado los niveles tan variables y en algunos casos tan frágiles de institucionalidad en América Latina, esto se ha vuelto sumamente complicado. El saldo, pues, es que se incrementaron la cobertura y la escolaridad contra estos déficits o malas noticias. Cuando cruzamos el siglo, digamos, entrada al siglo XXI, muchos economistas del desarrollo en América Latina empezaron a redescubrir que la formación de talento de alta calidad, de excelencia, era un prerequisito fundamental si nuestros países querían entrar en un círculo virtuoso de desarrollo, de crecimiento, de competitividad en ese sentido, y se sentaron lo que alguna especialista norteamericana que escribió un libro importante sobre reformas educativas, Mary Lee Grindle, llamó las bases intelectuales del redescubrimiento del capital humano para el desarrollo nacional. Entonces dan un giro las políticas educativas en nuestros países para atacar ahora, una vez que se habían estabilizado con razonable éxito los temas de cobertura, abordar ahora los temas de calidad. Todos consideraron en general con mayor o menor gradualidad y singularidades en nuestro país que la clave, entre otras cosas, era hacer una inversión mucho más elevada, un gasto, por decirlo con más propiedad, más elevado en nuestros países, lo cual ocurrió, pero no dio exactamente los resultados que podrían haber sido previstos en ese diseño. Hubo buenas y malas noticias, así como en las décadas anteriores. Se consolidaron algunos de los avances cuantitativos previos, se empezó a diseñar y a formular y a instrumentar una serie de políticas mucho mejor focalizadas en varios aspectos, pero entre ellos el desarrollo profesional docente, la construcción de sistemas más confiables, transparentes y técnicamente sólidos de contratación de personal docente, de promoción al interior de la carrera y de permanencia a lo largo de ellos, nuevas reformas curriculares y construcción de nuevos modelos educativos, que fue un poco el caso de México en la reforma de los años anteriores, orientados ahora hacia los aprendizajes clave. Teníamos nosotros en el caso de México una malla curricular que, como alguien decía, era de la extensión del total de la superficie del Bernabéu, pero con una profundidad, digamos, de unos cuantos milímetros, lo cual impedía el que realmente hubiese mejores logros de aprendizaje y, por supuesto, otro tipo de bienes importantes y un relativo aumento del gasto en ese sentido. Los logros fueron ciertamente importantes e innegables en ese primer aspecto. Insisto, la universalización en primaria creció de manera muy importante, en el preescolar igual. La inversión promedio en la región subió del 3.6% del PIB en 1995 a casi el 5.5% en 2013, 2015. Las tasas de participación de los sectores pobres, que ya tenían un cierto jalón en la primera fase, en esta segunda lo tuvieron de manera más acentuada. Por ejemplo, en el caso de la secundaria, los quintiles más pobres aumentó su inserción en 8 puntos porcentuales, en cambio ya de los deciles más altos, en apenas 1% porcentual o menos, ya había tasas ahí mucho más avanzadas, de tal manera que todos estos datos sugirieron que en efecto había habido un relativo avance. Las malas noticias, sin embargo, es que en todas las evaluaciones, en PISA y en otras más, los resultados seguían siendo y de alguna manera siguen siendo, tendremos este año nuevos resultados al respecto, muy poco, digamos, exitosos desde el punto de vista por lo menos de la metodología de la prueba. Aproximadamente casi 3 de cada 4 estudiantes de América Latina no alcanzan el nivel básico de competencias, el 40% inferior entre todos los países participantes. Los datos de TERCE son más o menos también muy parecidos. La tasa de repetición mejoró un poquitín, pero sigue siendo elevada en América Latina, aproximadamente 29% en promedio, aunque hay países como el caso de Chile, de México, de Costa Rica, que ya están muy por debajo de la media regional, entre el 13, 15, 17%. El gasto por alumno subió también de manera muy asimétrica, si tomamos en consideración que el promedio en los países de la OCDE es de más o menos $90,000. En América Latina tenemos todavía niveles muy bajos, de $6,000 en Guatemala, por ejemplo, o de $46,000 en el caso de Chile, que es el más
alto. Y luego un componente que no es fácil de definir o de cuantificar, pero sí de apreciar, que es que los niveles de aprendizaje de América Latina están por debajo de lo esperado de su desarrollo económico. En el mismo lapso, los niveles de crecimiento del ingreso per cápita o de las economías nacionales fue un poco mayor que los que tuvimos en materia educativa. El nivel de conflicto continuó, mejoraron un poquito las tasas de permanencia de los ministros. Ahora, entre 2000 y 2015, los ministros de educación caen más o menos a los 2 años con un mes. Entonces, bueno, si comparamos con los del quinquenio 88-93, algo mejoró. Y aquí viene entonces la gran pregunta. Nosotros nos propusimos, en el caso de la reforma mexicana, hacer una reforma de carácter estructural, sistémico, llamémosle incluso holística, porque trató de abordar muy distintos componentes de política pública, concentrados básicamente en 2 grandes pilares. Primero, el diseño y la formulación de un nuevo modelo educativo, y segundo, la construcción de un verdadero, de un genuino servicio profesional docente. No lo hicimos exactamente en esa misma secuencia, sino empezamos al revés, por una razón de carácter político muy clara. Para poder rediseñar la casa, primero había que recuperarla, y lo cierto es que el sistema educativo mexicano, que es el 9º sistema educativo más grande del mundo, con casi 37 millones de alumnos, más de 2 millones de trabajadores, entre maestros y administrativos, 245,000 escuelas aproximadamente, vivió por décadas, por muy distintas razones, incluida la de régimen político, un proceso de captura, de colonización en el sistema, parte de lo cual era el elemento al que Mariano aludió al principio, y otros más, en donde la toma de decisiones sindical prácticamente fue a partir de una arquitectura corporativa que se fue larvando con los años en este sentido. Entonces, en muchas ocasiones, el nivel de conflicto y de polémica y de controversia que alcanzó esta reforma educativa decía, ¿por qué no empezaron por el diseño y la formulación del nuevo modelo educativo, que como quiera que sea, es un elemento más agradable, más interesante, más sustancioso, en donde se pueden encontrar zonas de consenso más elevadas, si no empezaron al revés? Probablemente, se decía un poco en la opinión pública mexicana, si hubieran empezado por ahí, los niveles de conflicto a la hora de armar el servicio profesional docente hubieran sido menores, y por lo tanto el nivel de conflicto y su involucramiento con los temas estrictamente de alianzas políticas con sindicatos se volvió un tema de campaña muy importante durante el año pasado. A lo mejor esos niveles hubieran sido distintos. Desde un punto de vista ideal, teórico, es posible que sí. Lo que pasa es que las condiciones políticas eran muy diferentes. Incluso yo me atrevería a decir que, si bien es cierto que algunos de estos rasgos se pueden encontrar en distintos sistemas educativos nacionales en América Latina, en el caso de México eran de lejos los más acentuados. En toda la región los sindicatos son complicados, pero en la nuestra su nivel de complejidad, de poder, además porque tienen finanzas públicas, finanzas sindicales muy potentes, eran, yo creo que, excepcionales o únicos en el caso de la región, y eso les daba evidentemente un poder enorme, que al final del día, digamos, estuvo colaborando de manera muy pragmática por distintas razones de conveniencia política en la instrumentación de la reforma, pero en los genes está un poco la recuperación de un territorio que en otras décadas fue suyo, ¿no? Como diría Kant, los seres humanos no renunciamos jamás al poder, y entonces, por lo tanto, ahí está en esos genes. Ahora bien, y en este sentido, el título que Mariano Jabonero definió cobra enorme sentido. Son estos procesos de reforma, realidades o utopías, o bien cómo tratar de diseñar e instrumentar ahora políticas de reforma educativa, de cambio educativo, de transformación educativas, que tengan alguna cierta garantía de continuidad política, institucional y técnica a lo largo del tiempo, en el que pueden dar los resultados, madurar en un sentido más
más eficiente. Por supuesto, yo no me atrevería a dar una respuesta, y creo que no la hay. Una respuesta única, válida, como para todos los casos, no existe. Sin embargo, sí hay algunos elementos o datos que pueden ser razonablemente alentadores en una coyuntura en este sentido. El primero de ellos es que yo creo que hay ya digamos, un conjunto de objetivos de política pública educativa razonablemente compartidos. En general, con el liderazgo de la OEI y de otras instituciones dedicadas de una u otra forma a los temas educativos, esos componentes están razonablemente identificados en cualquiera de estos procesos de reforma. Segundo, hay una cierta coincidencia en las áreas básicas. Hay un informe reciente en el que participó, entre otros, Santillán, el diálogo interamericano, y un conjunto de técnicos, Mariano mismo, que identificó al menos 6 o 7 componentes clave de cualquier proceso de mejora y de logro de calidad educativa, entre ellos educación temprana, excelencia docente, evaluación de aprendizajes, nuevas tecnologías, financiamiento sostenible, etcétera, etcétera. Y tercero, lo cual también me parece que es una buena noticia, hay ahora quizás, no sé, me parece a mí que quizá como nunca antes, una amplísima literatura y evidencia que nos muestran, nos dan orientaciones importantes en términos de políticas, de prácticas e instrumentos. Y en cuarto lugar, que al final del día todavía hay una agenda educativa pendiente. Hace muy poquito el BID, tan pronto como hace 3 semanas o 4 semanas, sacó un estudio, quizá el más reciente, en términos de prospectiva para sectores muy específicos en educación y salud. Y entre otros de los hallazgos, con un buen modelo de proyección demográfica, bueno, plantea que la región seguirá creciendo. Se estima que de aquí al 2040, o sea, tan pronto como 20 años o 21 años, va a haber 34.5 millones adicionales de estudiantes, tan solo en preescolar, primaria y secundaria, a pesar del cambio en la pirámide demográfica de nuestros países. Entonces, si tenemos más información, un poco más de sentido crítico y autocrítico de las políticas públicas al respecto, y sobre todo un universo potencialmente que allí estará y a los que habrá que brindarles servicios educativos en cantidad y en calidad suficientes, entonces el tema es cómo lograr políticas de este tipo en el futuro, que sean sostenibles en el tiempo y que sean eficaces desde todos los puntos de vista. Insisto, lo plantearía de la siguiente forma: cómo alcanzar altos niveles de consenso y de participación en este sentido. Segundo, cómo ir a un compromiso político robusto, suprapartidario, supranacional incluso, que permita que, independientemente de los cambios en la coloración ideológica o política de los distintos gobiernos, haya un nivel de continuidad, llamémosle básica o mínima, en torno a las políticas de esta naturaleza, y cómo asegurar ciclos largos de ejecución de las políticas, muchas de las cuales son, insisto, técnicamente importantes, pero darán resultados solo en la medida en que sean aplicadas con cierta tenacidad en este sentido. Se dice, por ejemplo, hoy en la mañana o ayer me lo preguntaban en alguna charla con algún medio de comunicación, si en América Latina hay condiciones como para crear un pacto social, un pacto político de esta naturaleza. A Mariano Fernández Enguita no le gusta mucho el término de los pactos, pero él propone en algún momento una posible solución más difícil quizá de articular políticamente, pero válida, en el sentido de hablar más que nada de un compromiso entre los actores, entre los intereses en conflicto que han, digamos, afectado la ejecución de muchas de estas reformas y los valores en disputa, así como entre lo deseado por cada uno y lo aceptable para los demás, lo que implica naturalmente en toda suscripción de un compromiso y en toda negociación política ceder y conceder. Yo me quedaría en todo caso hasta aquí y diría como corolario que algunas de las lecciones aprendidas de este proceso de reformas en la región identificaría quizá 4. La primera es aceptar que no hay reformas sin conflicto. En todo caso, mantenerlo dentro de límites aceptables, funcionales, que no obstaculicen o peor, que no cancelen los esfuerzos de reforma. Segundo, asegurar
o tratar de asegurar la construcción de una institucionalidad jurídica y política, lo cual no es nada fácil en América Latina, que razonablemente permita la continuidad de políticas a mediano y a largo plazo. Tercero, y este sí es un elemento central, me parece a mí, el saber comunicar extraordinariamente bien a los distintos públicos o audiencias o actores que tienen que ver con el hecho educativo, de qué se trata una política de cambio, de transformación, de reforma en esa dirección. Yo diría que esta es quizás la lección más compleja y más difícil, por alguna de las razones que mencionaba al principio. Al final, una reforma sistémica lo que altera es un ecosistema que se fue construyendo por largos años y no es fácil el mandar un mensaje que sea suficientemente convincente, en particular si como, por citar el ejemplo del servicio profesional docente, si de pronto cambiamos un poco esas reglas del juego que ya estaban predeterminadas, que le aseguraban a un docente estabilidad prácticamente a lo largo de su vida profesional, y ahora entra en juego un nuevo elemento, sistemas de selección pública, de ingreso, etcétera, etcétera. No es fácil comunicarlo, o bien es muy complicado lograr convencer a algunos de estos actores en esa dirección. Y finalmente, cómo crear los incentivos apropiados y diferenciados para todos los actores involucrados, de tal manera que se vuelva un proyecto de este tipo un juego de ganar, ganar para todos, aunque en las etapas iniciales haya evidentemente costos y conflictos que pagar o que abordar en este sentido. Yo me quedaría hasta aquí como una introducción. Pues muchas gracias, Otto. Ha sido un recorrido muy completo. Completo, conciso y muy sistemático, y te lo agradecemos por la lectura y visión de conjunto y con las referencias especiales al caso de México, que bueno, bien conoces porque es un sistema que has gobernado, o sea que más claramente ahí. Dices que Mariano no cree en los pactos, a ver, no lo explicará porque Mariano no cree en los pactos, y únicamente al doctor Fernández Anguita decirle que, bueno, pues que en castellano colombiano, que qué le provoca la intervención de Otto Granados, y sobre todo con esa lectura que tú en lo que escribes y reflexionas siempre haces referencia a ese cambio del papel de la escuela como institución, que es una escuela que está en una encrucijada, en un proceso de cambio histórico y complejo y con muchas indecisiones y con muchas, digamos, idas y vueltas. La escuela, al final, como tu último libro dice, más escuela y menos aulas, es, digamos, el elemento nuclear en torno al cual se construye la práctica real de las reformas. Eso que también decía Otto, que es el pasar de esa ingente información disponible a lo que es la práctica reformista cotidiana. Gracias, Mariano Tocayo. Gracias, Otto. Ha sido un placer y he aprendido mucho. No, yo solo haría unos comentarios rápidos para que tú respondas, que es de lo que se trata aquí, ¿no? De 3 o 4 cositas. Hombre, la primera, si te sirve de consuelo, aquí duran un poco más de un año los ministros, pero siempre es el primer ministro que cae, es el de Educación, cada vez que cambia el gobierno, y si tarda un poco o sin tardar es siempre el más odiado, ¿no? Aunque sí es verdad que no hay vez que yo haya ido particularmente a México o a Argentina en que no vayas a la Plaza de Reforma o delante de la Casa Rosada y no haya tenderetes, carpas, manifestaciones, etcétera, de profesores. Es un sector, digamos, movido, ¿no? Yo quería plantearte algunas preocupaciones. La primera es una expansión fuerte de unos sistemas educativos que, por otro lado, yo creo que siguen siendo muy desiguales. Creo que no se podían hacer milagros ahí, o sea, no me parece que es que se haya hecho manifiestamente mal ni nada por el estilo, ya lo eran, pero si no presentan el peligro de traducirse pronto en frustración. Esto me recuerda un poco cuando el ultraconservador de Maître le dijo a Nicolás I, creo que fue, si mete usted mucha gente en la universidad, dentro de poco tendrá otra revuelta en Nechayev, solo que en lugar de la nobleza de espada, pues de la nobleza de toga, ¿no? Y así fue, efectivamente, así fue, y creo que eso explica en parte la historia de Rusia, y creo, posterior, y creo que esa polaridad entre una clase media con aspiraciones fuertes y
y bueno, muy europeizada y alto nivel educativo y tal, y otra masa de población muy empobrecida, podría ayudar a explicar lo que fueron quizás los años más convulsos de América Latina, ¿no? Incluso algunos fenómenos recientes, es decir, yo no vería lejos de eso el zapatismo, que es más bien en ese contexto algo más tardío, ¿no? La segunda cuestión es sobre el profesorado. El profesorado, claro, siempre plantea dos problemas o tres, ¿no? El primero es que siempre está el profesorado que ya está. Entonces la transición es muy difícil porque cómo se conjugan los derechos de ese profesorado que entró de aquella manera, y aquella manera, pues en América Latina en muchos casos, bueno, el caso de México es conocido, yo conocí un poquito el caso de Brasil, que ya creo que ha cambiado muchísimo, pero estaba lleno de profesorados, de profesores nombrados por el coronel local, etc. ¿Qué se hacía con todo eso? ¿Cómo se mueve a ese profesorado? Que yo creo que es muy difícil y, bueno, pues a veces habrá que tomar medidas impopulares. Yo creo que hay un espacio amplio para esas políticas de win-win. Una vez escribí justo en la revista de la OI un artículo que iba sobre eso y, bueno, pues mi propuesta era más por más. Es decir, cómo conseguir mejorar en gran parte al profesorado que ya existe, pero claro, no podía ser ni págueme más por lo mismo, ni echarlos, ni nada por el estilo. Cómo conseguir esas políticas de más por más que movilicen a una parte importante del profesorado, aunque nunca satisfagan a todos, porque siempre va a ser esencial, ¿no? Esa conflictividad que hay, bueno, pues no es de allí, no es de allí. Yo creo que se atiende poco cuando miramos nuestras sociedades, nos fijamos mucho en la riqueza, la propiedad, el Estado, el poder, y como somos del gremio, yo entre otros, pues tendemos a subestimar los problemas que nosotros mismos presentamos. Tendemos a subestimar la fuerza de las profesiones, de su lucha por posiciones sociales, por recursos económicos, por privilegios. Yo creo que mucho de lo que explicamos en el mundo por la lucha por la libertad y contra el Estado o contra las clases sociales tiene a veces bastante más que ver con las profesiones que se erigen en portavoces de esto y aquello, o que optan por el mercado o por el Estado, o que adoptan unas posiciones u otras, ¿no? Y eso es un tema difícil, ¿no? Eso me lleva a la cuestión de los pactos. Yo huía de la palabra pacto, pero bueno, es inevitable la palabra pacto, ¿no? Me gusta más la palabra compromiso y otras porque creo que mi idea es que hay que buscar más cómo vivir con los desacuerdos y gestionarlos que buscar acuerdos, porque si uno se empeña en encontrar acuerdos, pues le pueden suceder dos cosas. Una es que no los encuentre y otra es que sean falsos acuerdos, o sea, que sean puramente ficticios. En España tenemos una colección hemos tenido algunos acuerdos y pactos interesantes, pero tenemos una enorme colección de documentos acordados por todas las fuerzas políticas y aquí ya que no sirven absolutamente para nada porque no tocan ni un solo problema fundamental. Pero yo creo que hay que seguir con eso, que hay que buscar esos pactos, que hay que buscar esos compromisos. Lo que sí tiendo a pensar, no sé si es el caso en América Latina, pero desde luego me parece el caso en España, es que no se puede llegar al gran pacto. Es decir, que el gran pacto siempre lo veta uno u otro por un motivo u otro, y entonces hay que pensar más en acuerdos parciales de amplio espectro que acojan a la inmensa mayoría o la mayoría, pero que no pretendan abordarlo todo a la vez, ¿no? Por lo menos en España, donde se cruzan muchas divisorias y muchas dimensiones al mismo tiempo, creo que es así, ¿no? También creo que hay que desmitificar la idea de que no somos capaces de llegar a un acuerdo y tal. Siempre se dice España, 7 leyes, Estados Unidos, la misma ley desde los 60, pero en Estados Unidos las reactualizan y las rebautizan cada 8 años, incluso cada 4, y en España las 7 leyes, en la mitad son sobre una cosa y otra mitad sobre otra, y hay cierta continuidad, digo, no por poner esto como ejemplo, sino, bueno, por decir que puede no ser tan terrible, ¿no? Y también aquí señalar que a veces solemos ubicar esta dificultad de los acuerdos y los pactos en la política. Yo creo que es verdad, que podemos encontrar ejemplos de acuerdos, compromisos, pactos casi hechos, casi logrados, que de repente saltan porque un partido no quiere o lo que sea. Pero también tengo que decir que mi experiencia es que hay más polarización en la mal llamada comunidad educativa que en la política. Porque al final la política puede estar sujeta a un bandazo o a otro, pero los políticos están acostumbrados a entenderse, no les queda otro remedio porque al cabo del día hay que hacer aritmética y aprobar las cosas en sede parlamentaria, pero los sectores de intereses de la comunidad, me refiero a padres, profesores, lo que haya por ahí, no siempre, ¿no? Siempre consideran que un día u otro llegarán los suyos, etcétera. Y la última cosa que quería plantear es justamente, bueno, pues
la que se me invitaba un poquito a hacerlo. Yo creo que tenemos la suerte o la desgracia de estar viviendo los problemas de siempre, a los que vamos tratando de encontrar soluciones, pero también algunos problemas nuevos. Entonces nos podría ocurrir esto que decía, me parece que era Benedetti, que leyeron en un muro, ¿no? Cuando teníamos las soluciones nos cambiaron los problemas, nos cambiaron las preguntas, y yo creo que en este momento en la educación están cambiando las preguntas. Tú has mencionado la palabra ecosistema, el ecosistema escolar, que bueno, tiene un sentido relativo a las fuerzas políticas, etcétera, pero yo creo que tiene también otro sentido, que creo que va incluido, pero que quisiera subrayar. La escuela que tenemos es la escuela de una época. La escuela con la que los jesuitas, los escolapios, Comenio y luego los sistemas públicos respondieron al mundo de la lectoescritura y la imprenta. Sirvió para eso. Ahora entramos en un mundo enteramente nuevo, que es el mundo digital, que subsume y sumerge todo lo anterior. No vamos a perder nada, alguna cosita perderemos, muchas, pero básicamente vamos a tenerlo todo, pero también toda otra serie de cosas que requieren otro tipo de sistema educativo, porque ni siquiera sería viable el anterior, aumentarlo en esas dimensiones, requieren otro tipo de profesorado, requiere otra relación entre aprendizaje, educación, enseñanza y escuela, que no son la misma cosa, requieren otro ciclo de vida. El otro día leía que la mitad de la gente que nace ahora vivirá 100 años, probablemente, según algunos cálculos de los demógrafos. Entonces, eso para mí pasa por una reestructuración a fondo de lo que es la institución escolar, de lo que es la materialidad del proceso de aprendizaje y enseñanza, es lo que es tratado en algunos sitios como el problema de la hiperaula o menos aula, aunque haya más escuela, etcétera. Y requiere abordar la cuestión de la inteligencia artificial, que va a hacer muchas de las cosas que hoy hacen los profesores y los sistemas escolares administrativos, y las va a hacer mejor. Pero que no haya miedo, que no hace falta despedirlos a todos por eso, sino que podrán dedicarse a otras. Y, en fin, no sea que la preocupación por los problemas viejos nos coja con el pie cambiado ante los nuevos problemas. Nada, gracias. A ver, sí. Me gustaría empezar de los 4 aspectos que Mariano ha planteado. Me gustaría empezar por el segundo, tratando un poco de hacer una reflexión en voz alta a partir de la experiencia esta de la Reforma Mexicana. En el caso del profesorado, ciertamente el cambio de reglas del juego supuso un impacto muy importante. La reforma, la reforma constitucional y las 3 leyes secundarias en la cual se desagregaron fueron aprobadas en el primer semestre del año 2013 y se dio un periodo para entrar en vigor el nuevo marco normativo hasta el mes de agosto del 2014, precisamente para poder dar un espacio por virtud del cual no se alteraran los derechos laborales adquiridos ya de los maestros, sino que el nuevo sistema, especialmente para el ingreso y para la promoción y para la permanencia incluso en alguna medida, empezaría a partir de agosto del 2014 hacia adelante. Y fue una decisión, creo yo, práctica, porque dio cierta tranquilidad, digamos, a los maestros que ya estaban en el sistema educativo mexicano. Hay que recordar, probablemente tiene rasgos parecidos en otros países de América Latina, que en México la profesión magisterial a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, quizá hasta los años 60, fue la profesión, digamos, líder. El maestro no era solamente un docente frente a grupo, en el aula, en la escuela, sino que era un líder comunitario, era un líder social, en la medida en que el país es un país que se fue urbanizando solo de manera gradual. Todavía en los años 50 México tenía 3 grandes zonas metropolitanas en las cuales vivía más o menos el 20% de la población. Hoy es exactamente al revés. Hoy el 80% de la población vive en 59 zonas urbanas, y en esos núcleos rurales o urbanos rurales el líder comunitario pues era el maestro. Y esto tuvo un impacto histórico, un impacto sociológico, un impacto político, porque fueron aliados muy importantes en el régimen de cuasi partido único que se vivió en México por décadas, y ellos estaban muy conscientes, en efecto, de que no solamente tenían un papel de liderazgo social y comunitario, sino también una muy poderosa fuerza
sindical y política que condujo, entre otras, a ese proceso un poco de colonización, de cierta toma de decisiones en el sistema educativo mexicano. Cuando la reforma modifica estos componentes, pues también modificó naturalmente esa arquitectura político, sindical, corporativa que existía. El segundo efecto importante es que en alguna medida creo yo que profundizó una circunstancia peculiar. Como dije yo, los maestros fueron toda la vida en el siglo pasado, digamos, la profesión dominante. Cuando empiezan a surgir los universitarios, que en México fue más o menos a partir de finales de los 50, principios de los años 60, la profesión docente pasó a ser una profesión como de segundo nivel. De hecho, no es sino hasta 1984 cuando para entrar a ser maestro uno tenía que tener una licenciatura universitaria. Entonces, los niveles de aprecio social por el maestro en general en la sociedad mexicana se desplazaron un poco de los maestros que lo habían sido en esas décadas del siglo XX hacia el resto de los profesionistas, abogados, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. De hecho, todavía hay encuestas más o menos recientes que nosotros hicimos en donde le pregunta a uno, fíjense lo interesante de este dato, uno le pregunta a padres de familia, respecto de su hijo, ¿con quién le gustaría que se emparejara de estas 10 profesiones? Y entonces los padres contestan entre las primeras de ellas que verían muy bien que el hijo se emparejara con una maestra. En cambio, le hacen la misma pregunta a la hija respecto de la pareja, en este caso masculina, y prefieren que sea ingeniero, médico, abogado. Fíjense, hasta los abogados están más apreciados, cosa que no es. Y en cambio no la de los maestros. Es un fenómeno muy curioso, no hago ninguna valoración al respecto, pero es real el dato. Y esto, para el maestro, creo yo que desde el punto de vista psicológico generó una pérdida de autoestima por una serie de circunstancias en esa dirección que a su vez generaron un proceso, digamos, como de endogamia, de cierto gregarismo al interior de la profesión, que cuando se altera el ecosistema por virtud de la reforma, se alteró no solamente las reglas del juego laboral, sino un espacio sociológico, social, en el cual se había desarrollado un magisterio mexicano tan grande y tan poderoso como el que existe en México. Nomás en educación básica hay 1.2 millones de maestros actualmente en México. Entonces, yo creo que esto modificó, digamos, esa percepción y eso fue una dificultad ciertamente para la reforma, a pesar, y aquí en todo caso es un tema de comunicación, a pesar de que, por ejemplo, el sistema de evaluación del desempeño, que fue de los 3, ingreso, promoción y desempeño, el más problemático, el más controvertido, como suele ser en América Latina, y el modelo mexicano es muy parecido al de Chile, tiene consecuencias, a pesar de que no se leyeron bien los dos tipos de consecuencias. Tiene consecuencias positivas para aquellos que se evalúan, tienen un premio, un incentivo salarial, que puede llegar a lo largo de la vida profesional entre un mínimo de 24% y un máximo de 222% de incremento sobre su salario base, pero también tiene consecuencias de otro tipo, es decir, aquellos que obtienen las valoraciones o calificaciones más altas tienen que volver a ser evaluados un año después, en fin, hay una serie de circunstancias y de consecuencias en esa dirección. Entonces, naturalmente, esto generó un poco o no un poco, sino bastante tensión a lo largo de la instrumentación del proceso. Pero ¿qué pasó después? Descubrimos 2 cosas que me parece que son importantes y que al final del día, en mi opinión, crear los incentivos adecuados para que el mismo maestro sacara, digamos, capacidades nuevas y mucho más potentes de las que en principio se habían observado. La primera de ellas es que los porcentajes de aprobación de los maestros de nuevo ingreso, de los que entraban a la carrera ahora a través de un concurso, entre la primera edición de los exámenes de ese tipo y la quinta, que fue el año pasado, mejoraron sustancialmente. Por decir algo, de 5 de cada 10 que aprobaban en la primera edición, al final terminaron haciéndolo prácticamente 7.5, 7.8, entrando a la carrera. En segundo lugar, cosa que no esperábamos, la verdad, pero me parece que es un dato relevante, es que la puerta de entrada se hizo más ancha. Hasta antes del 2014,
entrar a la profesión magisterial estaba reservada a los institutos pedagógicos o escuelas normales o institutos de formación de profesores, como se llame en los distintos países. Ahora se abrió para que fueran también universitarios no normalistas o no de instituciones pedagógicas los cuales pudieran competir por obtener una plaza, y empezaron a participar. Normalmente yo creo que la participación estaba 80-20, 80% de las instituciones normales de formación docente tradicionales y el 20% de universitarios de disciplinas diferentes. Y luego empezamos a ver un proceso que era enriquecedor. Los egresados de las normales obtenían las más altas calificaciones en la parte pedagógica, o sea, sabían el cómo enseñar. En cambio, no tan buenos en la parte curricular. Los otros al revés, salían muy buenos en la matemática, en la ciencia, en la biología y demás, pero no tan buenos en la parte pedagógica. Entonces, a la hora que conviven, que empezaron a convivir en un mismo universo escolar, empezamos a ver cierta mejoría. Hay algunos estudios muy preliminares que hizo, por ejemplo, Rafael de Hoyos del BID, miembro también de nuestro consejo asesor, que ya empiezan a identificar algunos progresos importantes de estos maestros en la reforma. El tercer elemento, ahí sí bastante normal, es que en las distintas evaluaciones, pues naturalmente los maestros más jóvenes eran los que tenían o son los que tienen generalmente mejor desempeño. En cambio, los de otras generaciones más renuentes un poco al uso de las nuevas tecnologías y así sucesivamente. Entonces, lo que la reforma empezó a producir, en efecto, al principio fue una alteración a ese ecosistema, pero gradualmente, casi año con año y en las distintas modalidades de pruebas, mejorías, en algunos casos más marcadas que en otros. El segundo elemento, en efecto, es que en un sistema tan grande y en un país como México, tan heterogéneo, que somos en realidad muchos Méxicos, las asimetrías o las desigualdades respecto de los estados, de las regiones y de los estratos socioeconómicos, pues son reales, y lo nota uno mucho en muchos indicadores, entre otros la tasa de alfabetización. El promedio de analfabetismo en el país a diciembre del año pasado en México es ya de 4%, 4.0% exactamente, lo cual, en opinión de distintos organismos, es ya más o menos considerado para un país alfabetizado. Pero ese es el dato nacional. El dato regional o subnacional es bárbaro. En algunos casos hay estados que tienen todavía tasas de analfabetismo, digamos, de 2 dígitos, en algunos municipios incluso de 20% altos, y en cambio hay otros, sobre todo en el centro norte del país, que están muy por debajo de ese 4%, o sea, como los puede tener cualquier país desarrollado, 1% o una cosa así. Entonces, en este sentido, lo que la reforma ha planteado, y es uno de los riesgos que tiene de ser desmontada, es que esas asimetrías se puedan profundizar, porque entonces los elementos, digamos, que llevaron a esos niveles en los estados menos aventajados, pues naturalmente tienen incentivos para volver un poco a un sistema viejo. Yo doy un ejemplo, hay un estado importante en México, Veracruz, que tiene 212 municipios. De esos 212 debe tener como 70, cuyas tasas de analfabetismo son de 30%, 32%, son elevadísimas, inadmisibles desde cualquier punto de vista. Bueno, pero un esfuerzo de hacer, digamos, o de impulsar reformas educativas de este calibre o de esta dimensión pueden ya no seguir generando los incentivos apropiados en esa dirección. Tercero, efectivamente, yo creo que no veo yo las condiciones políticas en América Latina, y no sé, quizás en muchas otras partes tampoco, como para lograr, y coincido plenamente con Mariano, un gran pacto, y entonces es preferible irlo haciendo componente por componente, de los muchos que la literatura y la evidencia ahora nos arrojan, yendo parte por parte. Quizás es menos ambicioso el planteamiento desde el punto de vista político, pero puede ser más efectivo desde el punto de vista ya de poder instrumentar adecuadamente una política educativa si vamos parte por parte, digamos, esta evaluación o este programa de infraestructura o de alfabetización, etcétera, etcétera. Y cuarto, ciertamente yo
uno de los componentes de esta reforma era incrementar la autonomía de gestión y la autonomía curricular. Es decir, que la comunidad escolar, el director de la escuela, la comunidad en su conjunto tuviera mucho más facultades, primero de manejar recursos económicos, segundo de poder influir en la currícula. En México hay una currícula nacional, pero ahora con la reforma las escuelas pueden decidir hasta un 20-30% de currícula adaptada a necesidades locales o a innovaciones que quieran ir instrumentando. Pero además, en términos, por ejemplo, de habilidades digitales, las escuelas y los maestros descubrieron que había temas que para los que ni estaba preparada la escuela, ni los maestros, ni los planes de estudio, como por ejemplo el desarrollo de las habilidades digitales entre los niños de 0 a 3 años. Un niño de 0 a 3 años, de 0, digamos, a 2 años, 11 meses, que ya está habituado, antes de entrar al primero de preescolar, que está habituado en su casa a manejar un móvil, y ya lo hace de manera cotidiana y lo ve uno en cualquier cafetería que están los niños ahí, tal. Bueno, ya llega con un tipo de habilidades digitales que todavía ni los estudios más recientes en México o en Estados Unidos, que son los que yo he visto, han alcanzado a explicarse suficientemente bien en términos de desarrollo cognitivo o de qué pasa desde el campo de las neurociencias con ese niño que ya tuvo un entrenamiento de 2 años en esas habilidades digitales, cuando llega a la escuela, que tiene una currícula más o menos formal, más o menos rígida. Entonces los maestros, legítima, humanamente, reciben al chico a los 3 años en el primero preescolar, y cuando este chico muestra alguna habilidad de este tipo, no saben cómo convivir con ella, o cómo incorporarla a una currícula que definió el ministerio, o definieron los estados, o se definieron los planes y programas. Entonces, ese tipo de digamos, de novedades o de hechos que ahí están, efectivamente yo creo que todavía estamos en pañales para entenderlos, primero para entenderlos, y segundo para entenderlos bien en función de una malla curricular, de una organización de la escuela que ya tiene que aprender a convivir con eso. Hay una discusión, sobre todo entre los padres de familia, de si es un fenómeno bueno o no, etcétera. Yo creo que es un hecho que llegó para quedarse, y más nos vale entenderlo y entenderlo bien. Mariano, ha hecho dos referencias que yo creo que te han motivado de una forma u otra a dos figuras que están asociadas íntimamente y que él lo ha puesto, pues, uno de los elementos de la reforma mexicana, que es profesorado y evaluación. Y además, sobre todo, cuando ha calificado Otto, evaluación con consecuencias, que es un término ahí que ha pesado en México, en Chile. Creo que la autoría corresponde a Pedro Ravella, un experto uruguayo, y que es uno de los elementos críticos de cualquier proceso reformista. ¿Qué opinas? Bueno, yo soy de la idea... no soy un forofo, soy un forofo de la evaluación, disfruto mucho con ella porque soy sociólogo, entonces nos encanta coger PISA y decir, mira, esto muestra qué tal, esto indica qué tal, aquí pensábamos que era así y no es así. Y creo que nos ha descubierto, por ejemplo, el caso español, pues cosas que no imaginábamos sobre la relación entre el nivel del alumnado y el nivel de suspenso, de aprobado, o sea, de fracaso, éxito escolar, etc. Por lo tanto, para mí toda evaluación y todos los datos bienvenidos sean, pero... por un lado, debemos saber que hay un problema de efectos perversos de ciertas formas de evaluación, pues cuando se utiliza la mencionadísima ley de Campbell, cuando conviertes una cosa en un indicador que tiene consecuencias, pues termina pervirtiendo todo el sistema, etcétera. Tenemos montones de estudios sobre si los efectos sobre los salarios o sobre tal o sobre cual, particularmente a partir de Estados Unidos, donde se ha jugado muy fuerte con el high stakes testing, pues no ha sido lo que se esperaba, ni mucho menos. Pero dicho eso, yo realmente no me gusta hablar de evaluación, me gusta hablar de transparencia. Sí, creo que hemos constituido la escuela como una caja negra, en todos los peores sentidos de la palabra, ¿no? Los sociólogos, porque miramos qué entra y lo que sale sin preocuparnos de qué pasa dentro, ¿no? Los educadores y los pedagogos, porque una vez que ya funciona y sirve para tener empleo, y si te reducen la ratio más empleo, pues ya no te cuestionas lo que hay dentro, ¿no? Y los que están trabajando dentro, porque mejor si no les miran. Siempre es más cómodo suponer que, bueno, que las cosas son culpa de la familia, de la sociedad que no nos quiere, de los niños que no estudian, de ayer era la televisión, hoy son las pantallas y las redes sociales.
Y a mí me parece que hay que dar la vuelta espectacularmente a eso y hay que hacer de las escuelas centros transparentes. A mí me da envidia cuando llegas cualquiera puede ir al mapa de Londres, poner que busca centro y se encontrará un montón de señalitas tipo Google, ¿no? Tipo Google Maps, que pinchas y tiene los 3 últimos informes de la inspección, los datos de dotación del centro. Eso es una parte espectacular, pero en general creo que los colegios tienen que ser transparentes. Cuando uno es transparente, ya está evaluado. El solo hecho de que tus compañeros te vean, que hables con ellos de lo que haces, que los padres no ignoren lo que pasa en el aula, que los alumnos hablen con otros, etcétera, eso ya es un sistema de evaluación con independencia de indicadores. Entonces, me parece muy importante, pero me parece que hay que abordarlo así, en términos de transparencia, y a veces, pues quizá con medidas sencillas, sencillamente, pues eso, dejar fluir la información, o una cosa que yo creo que tiene capacidad de transformar o de ayudar mucho a transformar el sistema educativo, es sencillamente la codocencia. Codocencia, el que el maestro no esté, el romper esa ecuación, un profesor, un grupo, un aula, y nadie sabe qué pasa ahí. Entonces, no voy a decir que pongan 2 profesores en el mismo grupo, en el mismo aula, aunque le guste a mi amiga, pero que se junten, como están haciendo en muchos sitios, 2 grupos, 2 aulas, con 2 o 3 profesores, que es la cuenta que sale. Solo eso, verse los unos a los otros. Los profesores españoles han dicho por todas partes, particularmente en Talis, que es una de sus mayores angustias, es que nadie les dice si lo hacen bien o lo hacen mal, nadie les ayuda. Llegan a su centro y les dicen la clase 3B, el fondo del pasillo. Entonces, bueno, eso creo que hay que romperlo, tanto más en un contexto de cambio. Mi abuelo salió, que era maestro, salió de la escuela de magisterio con todo lo que tenía que saber o creía que tenía que saber, da lo mismo. Y la sociedad creía que tenía que saber y en aquel entonces con eso se podía ser maestro unos decenios. Hoy en día eso es absolutamente inviable y por consiguiente creo que hay que crear otras zonas de colaboración. Muy bien, estamos ya de hora un poco justitos y habría 1000 cosas y yo creo que la exposición de Otto y de Mariano es muy interesante y además se percibe por la atención que está suscitando. Yo no me aguanto las ganas de hacer una última pregunta a los dos que contesten sobre ella y he referido a un tema que el otro día Otto abordaba en un artículo publicado en la prensa, que es el tema, el ámbito de educación superior. En el programa presupuesto de la OI para los próximos años aparece como uno de los temas prioritarios. En la OI se venía trabajando en tema de educación superior de una forma, digamos, fragmentada y al final aparece como un programa de educación superior y eso obedece sencillamente a que la OI, los titulares de la OI son los ministros de educación de los 23 países miembros y de una forma unánime los ministros han pedido a la OI que nos esforcemos en la educación superior como una política pública muy importante. Y digo política pública, no es asunto académico. Entonces, esto es un tema nuevo en la agenda, o relativamente nuevo en la agenda iberoamericana, y que yo ilustro con algún dato. Llegamos a tener ya 30 millones de estudiantes universitarios, lo cual es una cifra, digamos, voluminosa. México llega a tener más de 4.000 universidades, no exagero. Aproximadamente 4.000 universidades. Hay en algunos países, México especialmente, y otros más, hay una cierta desregulación de una oferta universitaria masiva. En otros lugares, en el caso de Argentina, está el CONEAU, ha controlado mucho más todo esto. Pero además hay un dato muy, muy singular, que se produjo también en España hace años, y es que el 70% de estudiantes universitarios son los primeros de sus familias, de sus estirpes, que acceden a la universidad. Y eso genera unas expectativas tremendas a nivel personal, familiar, laboral, que hay que tener cierta precaución o ciertos temores a que no se cumplan y se genere una potente frustración que se añada a otras frustraciones potentísimas que están ocurriendo en la región, como ha sido el caso de la delincuencia, corrupción, inseguridad, que han lastrado la democracia en nuestra región de una forma u otra. Entonces, yo creo que es un tema muy importante y que merece mucha atención y mucho esfuerzo como política pública. Y yo quería pedirles la opinión a cada uno de ellos sobre este tema, que no ha estado en la agenda, porque ha sido una agenda construida siempre sobre educación básica, media, similar, y de repente el tema universitario, el tema de educación superior, irrumpe con una fuerza tremenda. Es que vaya yo y cierras tú, que me parece más cortés, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. Me parece que fue Manuel Todd quien dijo una vez que
El problema es que si das a la gente educación superior, termina creyéndose superior. Y bueno, pues ese riesgo existe. Tenemos que debatir mucho más políticamente y socialmente y culturalmente, porque yo creo que lo que la sociedad requiere prácticamente de todos, o de la mayoría cada vez más hoy va a requerir en el futuro, es ese nivel de creatividad que estaba asociado a y solo a la educación superior. Entonces creo que podremos transformar y debemos transformar la primaria y la secundaria, pero el esquema del modelo educativo era, en primaria te domesticamos, poquito a poco, pero te domesticamos, cuando sales domesticado, sales convertido en obrero, o en oficinista o algo así, o preparado para ello. En secundaria te damos un conocimiento técnico y en la superior te convertimos en directivo, artista, protagonista y lo que tú quieras. Y bueno, eso está ahí para quedarse. Quiero decir que esas cosas tienen su peso y su inercia. No podemos decir, ahora vamos a hacer al revés o va a dar igual. Y eso va a generar una enorme expansión de la demanda de educación superior que ya está ahí, ¿no? Pero claro, la educación superior tiene unos costes superiores también. En Estados Unidos eso se dispara, en todas partes se dispara, ¿no? Donde es más privada la enseñanza superior, pues se dispara y se disparata mucho más, como en Estados Unidos o en Chile, pero donde no es así, como en los países europeos o en buena parte de ellos, pues entonces es un coste enorme también para el Estado. Por ejemplo, yo quiero recordar que con lo que ha pasado aquí en educación, la gran bronca no estaba en torno a primaria, infantil, etcétera, estaba con las becas universitarias. Si era el sector de clase media que veía cerrarse la puerta hacia una situación más privilegiada, etcétera. Entre otras, muchos hijos de maestros y profesores, sobre todo, que es a los que mejor se nos da la universidad, que se enfadan con esto. Entonces, esos costes son muy difíciles de asumir. La ventaja es que la universidad no tiene por qué custodiar toda la semana al 100% de sus alumnos, aunque tampoco lo van a arreglar eso los MOOCs ni nada por el estilo, como ya hemos visto y como volveremos a ver, porque parte de la transmisión y todo eso, la universidad es un lugar de socialización, de establecimiento de redes, de aprendizaje informal, y ahí pues me imagino que tendremos que buscar, estamos obligados a buscar fórmulas intermedias, ¿no? Que no mantengan la vieja presencialidad tan intensa y tan extensa de la universidad, pero que al mismo tiempo permitan el acceso a niveles superiores de la vieja enseñanza secundaria, pero que sean viables económicamente, es decir, que sea un modelo educativo sostenible económicamente. Yo coincidiría esencialmente con lo que acaba de comentar Mariano Fernández Inguita. En tu caso le pondría números para el caso de América Latina y para el caso de México, algunos de los cuales vienen bien recogidos en el capítulo del programa presupuesto de la OI en materia de educación superior, que tiene también su lado bueno y su lado más problemático. El lado bueno es que en efecto ha crecido el acceso de estudiantes en América Latina a la educación superior. Hoy la tasa neta bruta de cobertura en la región debe ser del 43% aproximadamente en la edad típica, entre 18, 22, 23 años, lo cual es una buena noticia. Lo mismo pasó en México, como bien decía Mariano, nosotros tenemos al día de hoy aproximadamente 4,000 universidades públicas y privadas, 4.3 millones de estudiantes, ya está, digamos hasta ahí bien. Esto ha sido la consecuencia, por un lado, de la expansión de clases medias, que es un fenómeno positivo, del mayor nivel de gasto de las familias en la educación de sus hijos. En 1980 era el 2%, hoy es el 14%, y todo explica, digamos, pues un poco esa expansión. Hasta ahí, digamos, el dato bueno. Todavía es posible que siga creciendo, si según algunos expertos estiman que se llega a una fase de universalización cuando los sistemas superan el 50% de cobertura, pues, y si cada punto porcentual vale en la región 140, 150 mil muchachos, pues entonces todavía hay un espacio que seguirá creciendo. El problema, y es un problema, lo ejemplifico con el caso concreto de México, identificado más recientemente, es que a esa expansión del sistema no ha correspondido una expansión equivalente en materia de absorción en el mundo del empleo. Y voy a dar el dato del último trimestre del año pasado. En México se hace, como en todos los países, una encuesta de desempleo trimestralmente. La última, que es del trimestre de septiembre-diciembre del 2018, arrojó que de cada 100
desempleados o personas desocupadas incluidas en la encuesta, 29 de ellos tienen estudios superiores. Y en ese 29%, poquito menos del 2% tiene estudios de posgrado, al menos una maestría o un doctorado incompleto o alguna cosa así. Y el segundo dato problemático es que el premio salarial entre tener educación superior y no tenerla, que a mediados de los 90 fue incluso por arriba del 100%, hoy es del 70% nada más, se ha venido estrechando. Y el tercer problema, esto es más bien de economía, es que de 16, 18 sectores económicos en México, que son los más importantes, 16 de ellos dicen no encontrar al personal, a los ingenieros, a los técnicos suficientemente capacitados, entrenados para satisfacer sus necesidades de reclutamiento, de captación de recursos humanos. O sea, hay una brecha de capacidades. Entonces, desde luego no tengo una respuesta, es un fenómeno vivo en este momento, pero son los temas que hay que poner sobre la mesa en una discusión que lleve a mediano plazo a tratar de buscar mejores equilibrios en un sistema que ha crecido mucho y que seguirá creciendo en los siguientes años. Yo esto tendría que comentar y en todo caso nada más dejo dos temas para una futura conversación. Ya terminamos, que me interesaba mucho conocer como un observador así distante o externo del caso de España, y algún día espero que los marianos me lo aclaren, cómo ha sido la experiencia española en la distribución de competencias escolares en las distintas comunidades autónomas y cómo les ha ido en la parte de educación para la ciudadanía. Son dos pequeños temas que ya no vamos a discutir. Otto, en este caso. apuntas bien, ¿eh? Apuntas bien. Bien, muchas gracias a Otto y a Mariano. Creo que ha sido muy ilustrativo. Esos temas quedan en la agenda y yo ya estamos bastante superados de tiempo. Lo que plantearía es decirles que estamos iniciando una nueva etapa en la OI. El Consejo Asesor, cuyo presidente del Consejo Asesor está aquí y ha sido su primera intervención en este nuevo papel suyo. Mariano, otro miembro del Consejo Asesor de la OI, forman parte de ese esfuerzo en creación de conocimiento y apoyo a las políticas públicas educativas de los 23 países miembros, que forma, digamos, de él forman parte otro tipo de iniciativas, por ejemplo, la creación en la Universidad de Alcalá, cuyo director está aquí, de una cátedra de educación iberoamericana y otro tipo de propuestas similares. Queremos dar, digamos, un impulso muy fuerte a todo este proceso y estamos trabajando y, sobre todo, contando con la capacidad de aportación y de conocimiento que un montón de expertos de la región y de los que estáis aquí en esta sala, que sois parte de ese colectivo, nos podéis suministrando para contribuir a reforzar el papel de esta organización que cumple 70 años de forma ininterrumpida y tiene la mayor presencia cooperadora en América Latina en todos y cada uno de los países. Solamente no hay oficina en uno y se va a abrir próximamente, que es en Cuba, que es el único que quedaba, y se abrirá próximamente. Por lo tanto, digamos, contar con eso y con vuestra presencia y vuestro reconocimiento. Aquí hay algunos directivos de la OI, está Ángel Martín, que quiero hacer referencia porque es un programa nuevo de la OI, que es el director regional del programa de educación en ciudadanía, valores democráticos y derechos humanos, que tiene la sede, es una dirección que no está en Madrid, está en Bogotá. Está en Bogotá por motivos que quizás puedan ser fácilmente explicables, pero tiene alcance regional de trabajo. Nada más por mi parte, muchas gracias y quedáis convocados a nuestra presencia de actividad, tanto virtual como presencialmente, que será lo más regular posible. Muchas gracias.